El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago, con Juan, a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón Pedro, estaba en la cama, con fiebre. Y se lo dijeron. Jesús se acercó, cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a todos los enfermos y también poseídos. En la población entera se agolpó a la puerta. Jesús curó a muchos enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios le conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada y se marchó al descampado, y allí se puso a orar. Simón Pedro, con sus compañeros, fueron y le encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él respondió: «Vamos a otras partes, a otras aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso yo he venido». Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando el demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si recordáis del domingo pasado, el Evangelio se sitúa el mismo día. Es decir, es un Evangelio que sigue explicándonos lo que hizo Jesús durante un día, un sábado más en concreto. Un sábado que, como recordáis del sábado pasado, del domingo pasado, Jesús fue a la sinagoga, al templo de los judíos, a rezar, a predicar, a enseñar, y fue cuando hubo una persona que estaba poseída por el diablo y Jesús expulsó al diablo diciéndole: «Sal y cállate». Pues aquel mismo día dice que el Evangelio dice, cuando ya se fue de la sinagoga, se fue con los apóstoles, con Santiago, con Juan, con Pedro, con Andrés, a casa de Pedro, que había la suegra enferma. Y le avisaron, le dijeron: «La suegra está con fiebre, está enferma». Jesús se acerca a aquella mujer, la coge de la mano, la levanta y la cura. Me gusta pensar en esa enfermedad de la fiebre, pensando un poquito en nuestras fiebres, que son las perezas. Fijaros que cuando se levanta la suegra, empieza a servirles, empieza a trabajar, empieza a hacer las cosas que tiene que hacer, lo de cada día, estar atento a las necesidades de los demás. Estaba en cama, durmiendo, enferma, se levanta y empieza a servir. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos de alguna manera las consecuencias de esa pereza física y también a veces pereza mental de pensar,
de tomarnos en serio las cosas, de buscar y pararse un momento a decir la solución, por dónde va, qué hay que hacer. Y por pereza dejamos pasar con la excusa de decir mañana, ya lo haremos, ya llegará el momento. Y es esa pereza que también conforme uno se hace mayor, más excusa para decir no puedo, ya lo haré, más tarde, mañana, otro momento. Esas excusas son las que hoy le pedimos a Jesús que nos cure. Que nos cure si hay alguna enfermedad también, pero que especialmente nos cure de esas excusas que nos hacen dejar cosas que deberíamos hacer con responsabilidad. Por eso es bueno que hoy cada uno de nosotros pensemos qué cosas acostumbro a decir, ya lo haré, más tarde. ¿Qué cosas cada uno podemos ir pensando y decir, esto hay que hacerlo ya? Y por ejemplo, en nuestras actitudes o actividades de trato con el Señor, en nuestra oración, siempre la dejamos para última hora, por la noche, y casi a la noche parece que tiene que haber todo un rato de oración porque durante el día hemos ido dejando, y por la noche decimos, ahora ya estoy cansado, ya difícil. Bueno, ahí está el de haber adelantado antes, haber hecho en cada momento lo que debemos hacer, cumplir con nuestra obligación en el horario, en las cosas pequeñas de cada día. Esa es la enfermedad, la fiebre que le pedimos a Jesús que cure en cada uno de nosotros. Jesús, aquella misma tarde, más bien noche, era sábado. Ya sabéis que el sábado es el día del descanso de los judíos, que descansan. Por la noche es cuando le acercan los enfermos, porque ya acaba el día del descanso, le llevan a los enfermos, a personas también que sufren la posesión del diablo dentro, y Jesús continúa predicando, enseñando y acompañando de milagros de curar a enfermos y de expulsar el demonio de aquellas personas que sufren la posesión. Cuando ya acaba aquella noche, descansa un poquito y de madrugada ya se va Jesús a rezar. San Lucas, muchas veces en los momentos importantes de la vida de Jesús, antes de escoger a los 12 apóstoles, en varios momentos nos dice que Jesús se retiró de madrugada a rezar largo tiempo. San Marcos solo lo dice 3 veces, una al principio, mitad de su predicación, cuando ya prepara su inicio, y después la oración antes de la pasión, muerte de Jesús. Son momentos importantes. Y Jesús nos enseña la necesidad de orar, la necesidad y lo importante que es que cada uno de nosotros busquemos tiempos largos de estar solamente para Dios, de buscar esos ratos de oración repetitiva o de oración vocal, de alguna manera, sí, pero especialmente de oración mental, de oración del corazón, de abrir nuestro corazón a Jesús y de buscar ese trato con Jesús que nos dará fuerza para después poder realizar nuestras actividades, aquello que debemos hacer. De poder estar atentos a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Si rezamos, y seguro que habéis descubierto muchas veces, que en el momento de la oración recordamos esa persona que necesita ser ayudada, esa situación que descubrimos la solución. Es decir, necesitamos tiempo para pensar, o más importante, tiempo para rezar. A veces yo me doy cuenta, experiencia, es decir, me falta tiempo para pensar soluciones, para estar tratando con Jesús aquella situación que por el ajetreo de muchas cosas no nos damos cuenta, y que si paráramos un momento a pensar, pero especialmente a rezar, es decir, a hablar de aquella situación, de aquel tema con Jesús, descubrimos la solución y damos el paso mucho más fácilmente y se soluciona aquella situación mucho mejor.
especialmente estando atento a las necesidades de los que hay a nuestro alrededor, a los enfermos. Hay problemas, muchos, pobreza, la crisis. Hoy especialmente estamos atentos a las necesidades de hambre que hay en nuestro mundo y por eso hoy la campaña especial de Manos Unidas nos invita a abrir nuestra mirada a todo el mundo, colaborando con proyectos diferentes que hay en distintas situaciones que gracias a esa asociación, a esa fundación de Manos Unidas se están haciendo en muchos lugares y hoy nos sentimos solidarios con todos, pero también pensar cerca de nosotros cuántas personas viven la pobreza material, sí, y podemos ayudarles, pero también la pobreza de salud. La pobreza material se va solucionando, hay distintos caminos. La pobreza de salud es la que hace sufrir más a las personas, las enfermedades. Y las enfermedades físicas son importantes, pero también las enfermedades psíquicas, las depresiones, el sinsentido de la vida, y que necesitan solo unas palabras de consuelo, unas palabras de ánimo, un descubrir el camino de la fe con unas palabras que iluminen un poquito la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pensemos cómo estamos atentos a esas necesidades y cómo pedimos a Jesús en la oración que nos ilumine para ver en cada una de esas personas qué podemos hacer. Es bueno que en la oración hablemos con Jesús de esta persona, es decir, que le expliquemos a esa persona su situación, qué podemos hacer, cómo le puedo ayudar. Y nos daremos cuenta que en la oración recibimos esas luces, esas inspiraciones para después poner en práctica aquello que Jesús nos ha mostrado y que nos guía para poderlo realizar con nuestros hermanos. Jesús rezaba esas largos tiempos de oración. Los apóstoles van a buscarle y le dicen, mucha gente te busca, mucha gente quiere. Dice, sí, pero también hay otras personas que necesitan, otros pueblos, otros lugares. Es decir, abrir, no tampoco quedarnos cerrados en nuestra familia, en nuestros problemas, en nuestros egoísmos, sino abrirnos a los demás. Tenemos que saber llegar a otras personas que a lo mejor están cerca o no tan cerca, pero que nosotros podemos también anunciarles, mostrarles el camino del Evangelio de Jesús. Hoy por eso Jesús acaba diciendo, hay que ir a predicar a otros, hay que ir a otros lugares, y después hemos visto en la segunda lectura cómo San Pablo nos invitaba a pensar, es una obligación predicar, es una obligación enseñar el camino de Jesús. De todos, a veces pensamos, de los sacerdotes, de todos. ¿Cómo? Con palabras, con la vida, con el ejemplo. Esto es lo más importante. Que cada uno de nosotros pensemos si de verdad nuestra vida, cuando nos ven a una persona justa, a una persona honrada, a una persona fiel, a una persona que no engaña, a personas que de alguna manera imitamos la vida de Jesús para darla a conocer a los demás. Es así como cada uno de nosotros iremos avanzando por ese camino, iremos haciendo y cumpliendo la enseñanza que Jesús en el Evangelio nos invita. Pero especialmente permitamos y pidamos a Jesús que cure nuestras enfermedades, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas. A mí me gusta la palabra herida ante los problemas, las discapacidades que cada uno tenemos, son como heridas. A lo mejor por nuestro pasado, nuestra vida, que ha habido una situación difícil y que nos ha como herido el corazón y a veces inclusive endurecido el corazón, como enfriándonos ante situaciones difíciles. Pedirle a Jesús que nos cure estas heridas, que olvidemos el pasado, que perdonemos a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño. Cada uno vive circunstancias difíciles que a veces tenemos como marcadas en el corazón. Pidamos a Jesús que nos las cure
para que recuperemos esa salud, ese camino de felicidad, de bien, esa luz que podemos ser para cada uno de nuestros hermanos, que en medio de la oscuridad de nuestro mundo brillemos como una pequeña luz y viendo los demás nuestras buenas obras, dice el Evangelio, dice, viendo nuestras buenas obras puedan alabar a Dios, puedan unirse